Saludos para todos los estudiantes. En esta ocasión vamos a tener la posibilidad de trabajar un tema muy importante que es la lógica. Vamos entonces a poner como título la lógica y vamos a hacer una pequeña definición. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno, o sea, el correcto, del malo, que sería el incorrecto. De alguna manera todas las personas, todos los seres humanos hemos hecho uso de la lógica en nuestra vida diaria. Sin embargo, es mucho más probable que una persona que haya estudiado lógica razone mucho mejor o razone correctamente con relación a una persona que no ha tenido esa, digamos, esa posibilidad de estudiar todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con el tema de la lógica. Para que tratemos de entender un poquito mejor cómo sería este tema de la lógica, para entenderlo de una manera conceptual, yo quisiera entonces valerme de la siguiente explicación. Comenzamos entonces con el tema de las premisas. Vamos a decir que en la lógica vamos a utilizar un término denominado las premisas que llevan a una conclusión. Todo esto, premisas y conclusión, conllevan a dar un argumento. Entonces podríamos decir que el argumento que estamos señalando acá, el argumento, digamos que es el compendio de las premisas y la conclusión. Ahora vamos a definir qué es una premisa. Las premisas diríamos que son las proposiciones. Proposiciones es lo mismo que decir digamos, una oración con sentido. La conclusión sería también otra proposición. Sería otra proposición. Y entonces podríamos decir que estas dos sería una oración con sentido. ¿Cómo se puede explicar este tema de las premisas y de la conclusión? De una manera más gráfica. Vamos entonces a dibujar aquí. Vamos a dibujar una casa. Vamos a dibujar una casa para poderlo entender. Entonces, tenemos aquí el piso. Tenemos el piso en esta parte. Ese piso debemos empezar a crear unas bases. Vamos a crear unas bases que las vemos aquí como unas columnas, y dentro de esas columnas vamos, digamos, a poner lo que significa la premisa. Entonces las vamos a nombrar, vamos a poner con color azul, premisa 1 y premisa 2. Muy bien. Digamos que esa casa tiene entonces dos columnas que son las premisas. Siempre un argumento lleva mínimo una premisa, pero pues se consolida cuando hay dos premisas, dos o tres premisas. Digamos que esas columnas de la casa son la premisa 1 y 2. Y vamos también a decir que esas columnas son las que sostienen un techo. Entonces vamos a dibujar un techo. Entonces vamos a dibujar un techo. Aquí vemos el techo. Vemos cómo las columnas no se están formando. Vamos entonces a terminarlo mejor aquí. Cómo esas columnas
nos están sosteniendo un techo, aquí lo podemos ver, y ese techo lo vamos a nombrar también con color azul, le vamos a poner el nombre de conclusión. Esta sería entonces, digamos, el esquema para poder entender de una manera más gráfica lo que tiene que ver con el tema de cómo hacer un argumento. Entonces aquí les voy a mostrar, vemos entonces el piso, ese piso lleva unas premisas, premisa 1 y premisa 2, y digamos que esas se convierten en las bases o en los sostenes para que se deposite en ella lo que llamamos conclusión. Vamos a poner con color negro aquí lo que realmente está encerrando la casa, que sería el argumento. Bueno, entonces el argumento es como el contenido principal de la casa, es donde se encierra todo, pero él está cubierto de premisas, premisa 1, premisa 2, y también está cubierto de una conclusión, que es lo que me lleva finalmente es estas dos barras que vemos acá, o estas dos columnas me llevan a lograr una conclusión. Y finalmente, pues de esos tres conceptos es que está o que se vale el argumento. Bueno, en una nueva página vamos a mirar entonces ahorita cómo se puede explicar esto ya de una manera un poco más teórica. Entonces vamos a decir con un ejemplo, P1 sería la premisa 1. Entonces yo diría, si estudio o si estudias, ganas el año. Premisa 2, Jorge estudia. Estas son las dos premisas como las vemos acá, y ahora vamos a llegar, estas dos premisas nos tienen que llevar a una conclusión. La conclusión sería que, entonces, como Jorge estudia y dice la premisa 1 que si estudias ganas el año, esto quiere decir que como conclusión tenemos que Jorge ganará el año. En este caso sería el año escolar. Ese sería pues entonces un ejemplo para poder entender ese gráfico que acabamos de ver aquí, donde la premisa 1 nos dice que si estudias ganas el año, y el segundo es que Jorge estudia, Jorge estudió. Entonces finalmente la premisa 1 y la premisa 2 nos llevan a la conclusión de que Jorge ganó el año. Muchas gracias por poner atención a este video. Agradezco su colaboración.